Y entonces para derivar lo importante es que me dé cuenta cuál es la fórmula que voy a utilizar para derivar. Para darme cuenta cuál es la fórmula que voy a utilizar, pues primero tengo que observar lo que tengo que aquí. Acuérdense que lo que se observan son las operaciones. ¿Cuál es la operación más importante para saber cómo voy a hacer la derivación? Entonces, de verse, yo pensaría que lo que voy a hacer es la derivada de la división de dos funciones. Pero acuérdense que este que está aquí arriba no es una función, es una constante. Por lo tanto, yo no puedo aplicar esta fórmula porque no tengo la división de dos funciones. Y como no puedo aplicar la fórmula porque no tengo la división de dos funciones, entonces lo que vamos a aplicar primero van a ser leyes de los exponentes, no es cierto, perdón, vamos a aplicar propiedades de los exponentes, porque lo que necesito hacer es escribir de otra manera. Entonces la propiedad de los exponentes ya se la saben, y menciona que si yo tengo un exponente, perdón, una potencia con exponente negativo, se escribe el recíproco de la misma potencia pero con exponente positivo. Eso quiere decir entonces que la función que depende de r va a ser la misma potencia, pero ahora le voy a escribir un exponente negativo. Y ya, con eso ya me doy cuenta que esta que tengo aquí ya no es una división, sino la fórmula que voy a utilizar es la derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevado a una función. Sabemos que la derivada es la misma potencia por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Y entonces simplemente vamos a aplicar la fórmula tal cual dice, y eso me lleva entonces a que para que yo obtenga el resultado de la derivada, vamos a derivar y obtengo que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es la misma potencia tal cual está, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada del exponente. Entonces, solamente acuérdense que ese exponente que es menos r no es que sea un menos r, sino en realidad es un menos 1 que multiplica la r. O sea, hay que tener en cuenta que el 1 no se escribe porque no se acostumbra a escribirlo, simplemente es un acuerdo, pero no quiere decir que no exista. Entonces, al darme cuenta que esto es lo que tengo aquí, lo que debo de pensar es que voy a derivar una constante multiplicada por una función, donde yo me doy cuenta que esta primera parte es la constante y esta segunda es la función. Entonces la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y entonces la derivada del exponente va a ser la constante, que es menos 1, multiplicada por la derivada de la función, pero la función ya habíamos dicho que es la letra r. Entonces la derivada de r con respecto a r, y ya se acabó. Solamente eso fue derivar, es aplicar las fórmulas de acuerdo a los elementos que yo estoy observando. Dime. No, porque está factorizado. Entonces, si tú te das cuenta que hay un factor, que es el primero, hay otro factor y hay otro factor. Todos son factores. Entonces ya están factorizados. Como ya están factorizados, lo único que debo de hacer es acomodarlo a manera de término, porque ya está factorizado. Acuérdense que los conceptos es la derivada, vamos a escribir aquí de este lado para no estar utilizando tanto espacio que ahorita lo voy a necesitar. Entonces, si lo acomodo a manera de término, lo único que va a ocurrir es que el término, ustedes saben que se debe de acomodar primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente que depende de la misma función es, comienzo con signo y me doy cuenta que aquí está el signo, por lo tanto es un signo negativo. Luego sigue el coeficiente es el 1, pero no se escribe. El otro coeficiente es este otro 1, que tampoco se escribe. Y luego este parece ser un coeficiente porque es el logaritmo neperiano de una constante. Pero acuérdense que el logaritmo neperiano se escribe como el logaritmo base e. Y si estoy obteniendo el logaritmo base e de la misma e, recuerden que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el resultado que debo de escribir solamente es este exponente que va aquí, que no se escribe, y que es la unidad. Por lo tanto, este que está aquí es la unidad, este que está aquí es la unidad, y este que está aquí es la unidad. 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Conclusión, pues no escribo nada. Y después sigue la función exponencial, que es la que tengo por acá,
Y eso quiere decir que entonces aquí voy a escribir un e a la menos r. Sin embargo, sabemos que por los estándares que yo tengo, no puedo dejar ese a la menos r. Y como no puedo dejar esa e a la menos r, lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. Y la propiedad de los logaritmos me menciona que si yo tengo un exponente negativo, lo que voy a hacer es escribir el recíproco con exponente positivo. Por lo tanto, escribo un 1 dividido entre un e a la r, pero el exponente ahora es positivo. Y ya con eso, pues ya tengo el resultado de la derivada. Simplemente entendiendo cómo deben de estar escritos los resultados. Sabemos que yo tengo que derivar. Si debo de derivar, hay que identificar cuáles son las operaciones que yo tengo. Como me doy cuenta que aquí hay una resta, quiere decir que necesito derivar la resta. Y la derivada de una resta, ustedes saben que es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Entonces, ya con esa situación bien aclarada, pues simplemente hay que ver qué es el minuendo y qué es el sustraendo. Ya me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que el minuendo es el número 2 y sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, si voy a derivar, ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable, hagan bien su s porque a mí siempre me cuesta trabajo, va a ser la derivada del 2 es un 0 menos la derivada de esta que está aquí. Pero esa que está aquí resulta que es la misma de hace rato. O sea, tengo la derivada con respecto a la variable independiente de una constante elevado a una función. Por lo tanto, la derivada es la misma potencia multiplicado por el logaritmo neperiano de la base multiplicado por la derivada del exponente con respecto a la variable independiente. Eso quiere decir que lo que hay que escribir es la misma potencia, que es 3 elevado a la 3s menos 1, multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, que es el número 3, multiplicado por la derivada del exponente. Pero si ustedes observan, el exponente es una resta, por lo tanto es la derivada del minuendo menos la del sustraendo. Pero el minuendo, como es una 3s, es una constante por una función, por lo cual es... Ahí voy, disculpen. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la función, que es una letra, por eso es la derivada de la letra s con respecto a la letra s, que saben que es 1. Y le resto la derivada del sustraendo, pero como es una constante, pues la derivada es 0. Y con eso ya terminé la derivada. Obviamente sabemos que hay que hacer varias cosas ahí, ¿no? Lo primero que debo de entender es que esta me da la unidad, por eso ya ni la voy a escribir. Y como este es 0, pues este no lo pelo y este tampoco lo considero. Y eso quiere decir que nada más tengo el producto del signo menos por la función exponencial, por la función logarítmica, que en realidad no es función logarítmica porque está aplicada una constante. Y entonces lo que hay que hacer es escribirlo a manera de término. Y entonces, si lo escribo a manera de término, espérame tantito, ahorita tendrán oportunidad de participar. Déjenlo escribo hasta acá porque estas derivadas están muy rápidas. Escribirlo por acá. Si lo escribo a manera de término, resulta entonces que la derivada con respecto... La derivada no quiere. Que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es el signo. Fíjense como que hay un menos, pero es el menos sustraendo. Por lo tanto, si le quito 0, pues en realidad no le estoy quitando nada y eso ya no es signo. El único signo que me queda es este. Por eso aquí escribo un menos el coeficiente, donde me doy cuenta que el 3 es un coeficiente, pero también el logaritmo neperiano de 3 es coeficiente. Por lo tanto, escribo primero el coeficiente 3 y luego el logaritmo neperiano de 3, que también es coeficiente, pero ya incluye una función logarítmica. Sabemos que este se encierra entre paréntesis para que los argumentos no se confundan. Y luego multiplicado por la función exponencial, que es un 3 elevado a la 3s menos 1. Pero sabemos que no puede haber exponentes negativos. Como no puede haber exponentes negativos, entonces vamos a hacer ahí una pequeña corrección. Y vamos a aprovechar y vamos a escribir, vamos a aplicar leyes de los exponentes.
Acuérdense que la ley de los exponentes ya se las había explicado, solamente se las repito para que lo tengan presente. En las leyes de los exponentes mencionan que si yo tengo una potencia, dividida entre otra potencia, el resultado es la misma base elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que esta 3s pertenece al exponente del numerador. El signo menos indica que es una operación división, y el número 1, acuérdense que el menos es el que indica la operación, el número 1 es el exponente del denominador. Por lo tanto, yo debo de escribir un 3 elevado a la 3s dividido entre un 3 elevado a la 1. Y entonces observo que este 3 se divide con este 3. Y como se divide con el 3, pues hay que dividirlo. Por lo tanto, vamos a dividir. Y si hago la división, obtengo que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma, comienza con un signo que es el negativo, luego viene el coeficiente, que ya habíamos dicho que es el logaritmo neperiano de 3, multiplicado por la función exponencial, que es un 3 elevado a la 3s, y ya con eso ya llegué al resultado. Insisto, no es por tener el conocimiento adecuado de cómo debes de expresar los resultados, aunque la derivada en realidad es muy sencilla porque solamente la estamos aplicando en un paso, pero implica la aplicación de varias fórmulas, ¿no? Nada más hay que ver qué fórmulas y aprenderse bien los nombres. Reviso qué es lo que tengo. Lo que yo tengo es un logaritmo. Por lo tanto, como es un logaritmo, yo pudiera aplicar propiedades de los logaritmos. Pero para aplicar propiedades de los logaritmos necesito ver si se pueden aplicar. Sabemos que las propiedades de los logaritmos, la primera propiedad habla del producto, la segunda propiedad es referida a la división y la tercera propiedad es referida a la potencia. Pero si se dan cuenta, aquí yo no tengo un producto, por lo tanto no puedo utilizar la primera propiedad. Aquí no tengo una división, por lo tanto no puedo aplicar la propiedad. Y lo que sí tengo es una raíz, pero la raíz no es una potencia. Sin embargo, nosotros sabemos que la